Una frágil capitana de la Alianza, Jenam Moro, se paró erguida con su uniforme de la Flota de Defensa de la Tierra impecable, mientras observaba los procedimientos que se desarrollaban en el piso de la Asamblea de la Federación Galáctica. Especies de 1000 mundos estaban representadas aquí, un caleidoscopio de formas tanto familiares como completamente extrañas en el podio. El embajador Aan habló con voz monótona en su largo hielo sanguirando para inspeccionar la cámara. Y así, a la luz de su reciente avance y contribuciones a la lucha contra las grietas, la Federación acepta provisionalmente a la humanidad como una especie miembro con todos los derechos y responsabilidades que eso implica. Hubo un poco de aplausos corteses, pero Jenna podía sentir la corriente subyacente de tensión que muchas de estas especies se habían opuesto a la ascensión de la humanidad, temiendo su rápido ascenso, su agresiva expansión en las estrellas como los miembros más nuevos de la Federación. Jenna sabía que la humanidad sería observada de cerca, cada movimiento de ellos analizado en busca de señales del pasado bélico que todavía estaban tratando de superar. Pero ella también conocía la fuerza del espíritu humano, su determinación ilimitada. Ellos probarían ser dignos de esta alianza. En los ciclos que siguieron, los delegados humanos tomaron su lugar entre el Consejo de la Federación y sus voces se sumaron a la cacofonía del debate galáctico. Ellos abogaron por patrullas expandidas en las colonias externas para una postura más proactiva contra la especie de la vieja guardia Craig, liderada por el cristalino Bosch, y el Gauss-Zephyr contraatacaron insistiendo en la cautela y la moderación. Acusaron a la humanidad de belicismo y de alterar el delicado equilibrio de poder. Mientras la tensión hervía, Jenna se entregó a sus deberes liderando a su escuadrón en misiones para reforzar las defensas de la Federación y responder a la incursión de CS, pero siempre en el fondo de su mente no podía quitarse la sensación de que algo estaba sucediendo, que había fuerzas trabajando debajo de la superficie que amenazaban con deshacer la frágil paz por la que todos habían luchado. Tan difícil de lograr, poco sabía Jenna mientras patrullaba las tierras fronterizas del espacio de la Federación que la mayor amenaza para el futuro de la humanidad podría venir no de las grietas, sino de dentro de la misma alianza a la que habían luchado por unirse. Se habían plantado las semillas del conflicto y estaban a punto de florecer en las sombras de las estrellas. Sombras de rebelión. Jenna frunció el ceño ante el INEL mostrado en la pantalla holográfica de su nave. Una serie de accidentes extraños habían estado plagando a los mundos de las colonias humanas. Fallas de reactores, mal funcionamiento del soporte vital, desapariciones de naves. Oficialmente, la Federación los había calificado como meros contratiempos. La desafortunada realidad de la vida en la frontera galáctica, pero algo en eso no le sentó bien a Jenna. Los incidentes eran demasiado regulares, demasiado selectivos. Había llevado sus preocupaciones a sus superiores, pero la habían rechazado y le habían dicho en términos inequívocos que dejara el asunto y se concentrara en sus deberes asignados. Jenna frunció el ceño aún más mientras revisaba el último informe de que una nave de transporte humano, la Celestia, se había oscurecido mientras transportaba una delegación de diplomáticos humanos a una cumbre de la Federación. Ninguna llamada de socorro. Ningún naufragio, simplemente había desaparecido. Ella sabía que debía dejarlo ir, confiar en la sabiduría de la cadena de mando. Pero cada instinto le gritaba que esto estaba mal, que algo siniestro estaba en juego. Tomando una decisión, Jenna fijó un curso hacia la Celestia. Últimas coordenadas conocidas. Ella investigaría esto, ella misma. Órdenes malditas. Si había una amenaza para la humanidad, la descubriría mientras su nave se deslizaba a través del vacío cósmico. Jenna no podía quitarse de encima la sensación de ojos sobre ella de maquinaciones oscuras arremolinándose en las profundidades del espacio. Ella tenía más razón de lo que sabía. En las sombras de la Federación, un cable de voz y Zephyr trabajaban para socavar la posición de la humanidad, viendo su ascenso como una amenaza a su propio poder,
y en las cámaras de la embajada humana en el mundo capital de la Federación, la espada de un asesino brillante en la oscuridad, lista para atacar en el corazón mismo del curso diplomático de la Tierra. La frágil alianza estaba a punto de romperse, y Jenna estaba corriendo de cabeza hacia el Maelstrom fin de la segunda parte 2000. Palabras en total. La historia continuará en la siguiente parte. Siguiendo a Jenna, mientras descubre la conspiración. El estallido de una guerra abierta entre la humanidad y la Federación, y la resolución final del conflicto. Los temas de la resiliencia humana, el ingenio y el precio de la libertad frente a la opresión, se explorarán a lo largo del punto de inflexión. La asamblea estaba en un alboroto. El asesinato del humano. El embajador Kavin había enviado ondas de choque a través de la Federación, las acusaciones volaron de ida y vuelta con los Boss y Z, condenando al ACT, mientras simultáneamente cuestionaban el lugar de la humanidad en el orden galáctico. En el corazón del caos estaba la capitana Jenna Moro, un disco de datos agarrado en su mano. Había costado vidas obtener esta información. La verdad detrás de los accidentes, y ahora el asesinato que amenazó con destrozar la Federación, tomando el podio central. Jenna abrió una pantalla holográfica, la evidencia que quedó al descubierto para que todos la vieran: comunicación entre los Boss y los funcionarios de Zephyr, discutiendo la necesidad de podar la hierba humana antes de que nos ahogue a todos, rastreo de registros financieros, sabots y asesinos contratados. Un silencio cayó sobre la cámara cuando la implicación se hundió. En esto fue más allá de unos pocos actores rebeldes. Este fue un esfuerzo sistemático por parte de algunos de los miembros más poderosos de la Federación para subvertir y destruir a la humanidad en pie. Esto no puede soportar. La voz de Jenna sonó clara y desconectada. La humanidad vino a las estrellas en busca de aliados, en el espíritu de cooperación y crecimiento mutuo. Lo que encontramos, en cambio, fue una guarida de ofensores que sonreían a nuestra cara, mientras afilaban cuchillos para nuestra espalda. Miró a los delegados reunidos mirando a los ojos de amigos y enemigos. Por igual, la Federación ha mostrado su verdadero rostro. No es una unión de, sino iguales. Una tiranía de los selectos, decididos a mantener a la humanidad bajo su talón. Nunca más a partir de este momento. La Tierra y todas sus colonias se retiran de la Federación Galáctica. Nos mantendremos firmes contra la oscuridad y la aflicción a cualquiera que intente detenernos con eso. Jenna salió de la cámara, sus compañeros humanos cayendo en un paso detrás de ella. La suerte había sido echada. El punto de inflexión llegó a través de la galaxia. Las naves y tropas humanas comenzaron a movilizarse preparándose para el conflicto que ahora parecía inevitable. La Federación, tambaleándose por la reacción y la dramática salida de la humanidad, luchó por montar una respuesta en los pasillos del poder. Los líderes Boss y Ser se reunieron en secreto. Sus aviones susurrados ahora estaban tratamientos de una urgencia desesperada. Habían subestimado a los humanos que no lograron romperlos desde adentro. Ahora tendrían que intentar hacerlo desde afuera antes de que esta especie advenediza pudiera amenazar los mismos cimientos de su antiguo gobierno. El escenario estaba listo para una guerra como ninguna otra que la galaxia había visto. Un choque no solo de armas y naves, sino de ideales y destinos. Y en la vanguardia estaba Jenna Moro lista para liderar a su gente hacia el fuego. Fuego a través de las estrellas. El espacio ardía en 100 sistemas. Los fuegos de la guerra rugían mientras la humanidad y la Federación se enfrentaban en la vanguardia del conflicto. La capitana Jenna Moro, su nave y tripulación, la punta de la lanza en la Tierra. Defensa. La flota ataca a la Federación y ataca líneas de suministro y puntos de concentración. Sabotean la capacidad de la Federación de desplegar todo su poder en el oso. El ingenio y la adaptabilidad humana se demostraron en cada enfrentamiento en el que las fuerzas de la Federación confiaron en tácticas probadas y verdaderas que los humanos emplearon.
estrategias no convencionales que aprovecharon su IA avanzada para predecir los movimientos enemigos y explotar las debilidades. Pero por cada victoria el costo fue alto. Naves humanas quemadas y tripulaciones muertas, el precio pagado y sangre por cada paso adelante y en las sombras. Los Bosch y los Zephyr conspiraron para reunir a más miembros de la Federación a su causa, pintando a la humanidad como una amenaza para la paz galáctica. Jenna sintió el peso de cada pérdida, cada vida bajo su mando apagada en el frío del espacio, pero no podía dejar que la sacudiera, no podía dejar que la duda se infiltrara. Estaban luchando por la supervivencia misma de su especie, por su derecho a permanecer erguidos entre las estrellas. A medida que la guerra avanzaba y las bajas aumentaban, empezaron a oírse susurros. Se extendieron entre las filas humanas los susurros de un plan desesperado, una forma de atacar el corazón de la Federación y terminar el conflicto de una vez por todas. Jenna estaba de pie en el puente de su nave observando las exhibiciones de las batallas en curso en toda la galaxia. Sabía lo que tenía que hacer, los riesgos que tendría que tomar, pero si significaba una oportunidad de victoria para asegurar el futuro de la humanidad, con gusto saltaría al fuego, y mientras su nave ponía curso hacia la capital de la Federación, una determinación sombría se apoderó de la tripulación. De una manera u otra, esta guerra terminaría, se asegurarían de que fuera el precio de la libertad. El mundo de la capital de la Federación era una fortaleza gobernada por capas de defensas y patrullada por las naves de guerra más avanzadas de la galaxia. Era el corazón de su poder y la vista de la última gama de la humanidad, mientras que la mayor parte de la flota de defensa de la Tierra se enfrentaba a las fuerzas de la Federación en una serie de ataques de distracción. Jenna lideró un pequeño equipo de ataque en una audaz infiltración. De la superficie del planeta, su objetivo era el nexo de comando central desde donde los Bosch y Zephyr se dirigieron a su armada. Era una misión llena de peligros. Cada paso era una batalla a través de los cañones urbanos de la ciudad alienígena. Pero el equipo de Jenna era el mejor de los mejores, soportado por el crisol de la guerra e impulsado por una determinación feroz mientras luchaban. Para llegar al nexo, la verdadera naturaleza del plan de Jenna se hizo clara. No se trataba de un simple ataque al liderazgo enemigo. Era una trampa, una estratagema para atraer a la mayor parte de la flota de la Federación a la capital en una confrontación final devastadora, y los confrontaron. Mientras las naves de la Federación se acercaban al planeta, el Flick humano emergió del hiperespacio con armas encendidas. Era una batalla como ninguna otra que la galaxia había visto. La culminación de años de conflicto y un milenio de resentimiento. Las naves chocaron y quemaron el vacío con el fuego de su destrucción. Y en el corazón de todo, Jenna y su equipo lucharon contra Su, entrando en el comando Nexus, enfrentándose a los líderes Bosch y Zephyr que habían orquestado esta guerra. Al final no fue la potencia de fuego superior o los números lo que decidió la batalla, sino el indomable espíritu humano enfrentado a un enemigo que no se rendiría y que lucharía hasta el último aliento por su derecho a existir. Las líneas de la Federación se rompieron y mientras las últimas naves, Bosch y Zephyr, huían del campo, Jenna se paró entre las ruinas del comando Nexus, su equipo maltratado pero vivo a su alrededor. Habían ganado, pero el costo había sido inmenso en naves y vidas, en la inocencia misma de su especie después. Un nuevo orden tomó forma. La humanidad había demostrado no solo ser guerrera, sino una fuerza de cambio en una galaxia estancada durante mucho tiempo bajo el gobierno. De la Federación se forjaron nuevas alianzas, viejas enemistades dejadas de lado ante un universo repentinamente abierto con nuevas posibilidades, y en el centro de todo estaba Jenna Moro, la capitana que había guiado a su gente a través del fuego y emergió cambiada del otro lado. Ella sabía que esto era solo el comienzo, que el viaje de la humanidad en las estrellas estaba recién comenzando, pero cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaban, los enfrentarían como siempre lo habían hecho juntos, firmes e inquebrantables,
porque esa era la verdadera fuerza de la humanidad, el poder que los había llevado de las cuevas a las estrellas, y era un poder que haría eco a través de los tiempos como un faro de esperanza y determinación en una galaxia envuelta en oscuridad durante demasiado tiempo.